Lo que ocurrió el pasado viernes fue la conocida audiencia de formulación de imputación, que consiste en un acto de comunicación en donde la Fiscalía General de la Nación le informa a las personas que van a ser procesadas que inicia formalmente la investigación en contra de ellos. ¿Qué quiere decir? Que en esta audiencia la Fiscalía solamente le comunica unas circunstancias que considera hasta ese momento le permiten inferir razonablemente que se pudieron haber dado unos hechos característicos o con características de delito, y por eso los vincula por medio de esta audiencia de formulación de imputación para que estas personas acudan con su defensor, se enteren de lo que la Fiscalía los está investigando y como tal inicie formalmente su derecho de defensa. Vimos a un fiscal muy detallado en sus argumentos, hablando de lo sucedido según sus pruebas el día de las elecciones, nombró personas, nombró direcciones. Todo esto en algún momento tiene que evidenciarse, me imagino. Así es, Janine. ¿Qué sigue? Por supuesto, este es un deber de la Fiscalía General de la Nación. El Código de Procedimiento Penal le exige a la Fiscalía General de la Nación, desde este mismo acto de comunicación, ser muy clara con los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué quiere decir? Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que, como Fiscalía, considera que se cometieron algunos delitos. ¿Qué es importante en este momento? El grado de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? El convencimiento que debe tener la Fiscalía en ese momento es el de una inferencia razonable, una deducción lógica, sin estar todavía convencida, le está diciendo, mire, tengo información de que pudieron haber ocurrido unos delitos, por eso yo lo vinculo, para que sepa que lo estoy investigando, para que se defienda, pero para que de una vez esclarezcamos ante la ciudad, ante la justicia, si lo que se dieron fueron unos actos que son característicos de delito o todo lo contrario, no representaron ninguna lesión al bien jurídico democracia, que es el que creo que es el que se está defendiendo en este momento. Bien, Cristian, buen día. Uno infería previamente a la audiencia que se iban a imputar, porque esa es una audiencia de imputación de cargos, se iban a imputar delitos electorales, constreñimiento al elector, corrupción al sufragante, más no, yo no había dimensionado lo de concierto para delinquir. ¿A usted lo sorprende o le parecía que también dentro del derecho esto se podía contemplar? Lo que ocurre es que, como lo he venido diciendo, la Fiscalía en este acto procesal de comunicación, ella dice, de acuerdo a la información que recibe, empieza a revisar en el Código Penal y dependiendo de cada delito, va diciendo, de acuerdo a estos hechos, esa conducta se puede encuadrar en este o en este otro delito. Puede que al final del proceso solo demuestre uno, o puede incluso que de aquí, de esta audiencia de imputación, a la audiencia de acusación, con esos mismos hechos, encuentre que se pudieron haber realizado otros delitos. Esto hace parte de la investigación y por eso es que justamente el proceso está diseñado para que a partir de la audiencia de formulación de imputación se vincule a la persona, a las personas que se van a investigar y comiencen a ejercer su derecho de defensa. Por eso, y ahí lo valioso de la pregunta de Janine, ¿por qué el fiscal fue tan detallado en los hechos? Porque ese era su deber, porque ya el fiscal, después de haber hecho esto, no puede venir a salirle con unos hechos diferentes, tendría que solicitar una nueva formulación de imputación, que creo que no se va a dar en este caso. Por eso el fiscal relata todos esos hechos. Mañana puede venir otro fiscal, y otro fiscal puede considerar sobre esos mismos hechos otros delitos, o puede considerar que no se dio el concierto, no se dio el constreñimiento, sino solo uno o otros delitos sobre esos mismos hechos. Bueno, ¿podrían haber más personas involucradas? Esta tarea de investigación de la Fiscalía parte del artículo 250 de la Constitución. La misma Constitución Nacional, que es la norma de normas, dice que la Fiscalía está obligada, ni siquiera la tiene como opción. La Fiscalía tiene la obligación de investigar todos los actos que tengan características de delito. En este caso,
de acuerdo a la información que la Fiscalía ha recolectado hasta este momento, o la que pueda seguir recolectando hasta antes de que presente la formulación de imputación, perfectamente puede investigar a otras personas, puede vincular en una nueva audiencia de formulación de imputación a otras terceras personas que en esta primera audiencia no se hayan presentado. Todo es facultativo de la Fiscalía. Pero ¿qué es lo importante? Y quiero que les quede claro a todas las personas que nos escuchan. La Fiscalía tiene la facultad de investigar a todo el que quiera, pero de ahí a demostrar que efectivamente cometieron los delitos es otro proceso, porque tendrá la Fiscalía, después de estar convencida de eso, de esos actos que realizó de investigación, que convencer a un juez de conocimiento, un juez diferente que todavía no apareció en el proceso, que no sabemos quién es, que va a salir de un reparto aleatorio de los jueces aquí de Barranca, y que ese juez tendrá que quedar convencido, más allá de toda duda razonable, de que efectivamente las personas que la Fiscalía vinculó sí cometieron esos delitos. Ahí va mi segunda pregunta. Viene una segunda audiencia. ¿Qué términos se espera para que esa segunda audiencia y qué se espera de esa segunda audiencia? Bueno, formalmente tendrían que venir por lo menos 3 audiencias más: la acusación, la preparatoria y el juicio, que puede tomar en realidad varias audiencias. En la audiencia de acusación, que es la que sigue, el fiscal presentará un escrito de acusación, así como lo dice, de forma escrita, valga la redundancia, donde eso mismo que verbalizó en la audiencia de imputación, lo detallará en un escrito y dejará sentado nuevamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero ya con un grado de conocimiento superior. ¿Qué quiere decir? En la audiencia de imputación les decía que era con una inferencia razonable, una deducción lógica. Venga, aquí me dijeron esto, creo que aquí sí se pudieron haber cometido unos delitos. Pero si llegamos a la audiencia de acusación, ya el fiscal va convencido de que sí se cometieron esos delitos, y por eso formalmente el proceso está diseñado para decir: lo acuso. Y por eso voy ante un juez y le digo: señor Jonathan Vázquez, señor el hermano de Jonathan y el concejal, yo los acuso como tal de que ustedes sí cometieron ese delito. Ahí ya el fiscal va convencido. En este momento podríamos decir formalmente de que el fiscal no tiene toda la certeza, pero si presenta el escrito de acusación es que el fiscal sí está convencido. Y la siguiente tarea del fiscal será, en la audiencia de acusación preparatoria y juicio, convencer al juez, más allá de toda duda razonable, de que efectivamente sí se cometieron esos delitos. ¿Qué necesitaría esta audiencia para tener una prueba contundente de que el alcalde o las personas que están allí sí participaron en lo que se les acusa? Porque lo que siempre han dicho es que tienen videos, que hay personas, nombraron, que me llama mucho la atención, muchas personas de la ciudad, líderes sociales, pero en realidad, ¿qué podría ser una prueba contundente? Porque lo que dicen es que no hay una prueba fehaciente que involucre directamente al alcalde. En este momento, quien tiene esas pruebas o elementos materiales probatorios es la Fiscalía. En el derecho penal existe lo que se conoce como la libertad probatoria. Una sola prueba es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de las personas que estén siendo procesadas, sea en este proceso contra el alcalde o en cualquier otro proceso. Una sola prueba, si tiene la fuerza suasoria, digámoslo así, o la fuerza de convencimiento mejor, para llevar al juez a un conocimiento más allá de toda duda razonable, de que efectivamente sí se describieron los verbos rectores que dicen, el fiscal le dijo en la acusación o en la imputación: mire, aquí hubo un constreñimiento. ¿Qué es constreñir? Constreñir es obligar. Aquí quedó con esta prueba demostrado que el alcalde, su hermano y el concejal obligaron a estas personas a votar. ¿Será que el alcalde obligó a la gente a votar? No sé, estamos desde la tribuna especulando, ¿cierto? Porque no conocemos el proceso de fondo. ¿Será que el alcalde se concertó? Porque es el delito de concierto para delinquir. Consiste en cuando 2 o más personas se reúnen para cometer diferentes delitos. ¿Será que el alcalde se reunió y dijo: vamos a cometerle los delitos de constreñimiento, fraude al elector? ¿Será? Desde la barrera, desde donde nosotros estamos como opinadores, nos queda muy difícil, pero para responderte a la pregunta, Yanin, una sola prueba con la suficiente fuerza de convencimiento puede ser suficiente. Lo mismo, he conocido procesos donde la Fiscalía llega con más de 100 pruebas
y termina el procesado declarado inocente, no convencieron al juez. Esa es la tarea que tiene el fiscal de decir, estas son las pruebas con las que se va a acusar a Jonathan y con la cual lo voy a condenar, es lo que dice el fiscal. Falta ver si esas pruebas, como el fiscal las entiende, las va a entender el juez, y esa es la garantía que tiene el sistema penal acusatorio, de que no es el fiscal el que condena, sino un juez tercero, imparcial, que no conoce el proceso, que hoy no conoce la prueba. Por redes sociales vemos cantidad de cosas, y uno puede decir, algunos dirán, aquí sí hubo delito, otros diremos, no, aquí no hubo delito, pero lo que importará finalmente es lo que ese juez de conocimiento, que todavía no sabemos quién es, decida y manifieste si el fiscal logró convencerlo o no de si se cometieron los delitos. Bueno, de los delitos que se le imputan, es decir, concierto agravado para delinquir, corrupción al sufragante y constreñimiento al elector, nos indican que el más delicado, por decirlo así, es concierto agravado para delinquir, pero también abogados nos han dicho, hombre, para que haya un concierto agravado para delinquir se necesita una prueba muy contundente. Y ahí viene la pregunta, si hay el suficiente mérito, es decir, el fiscal imputa concierto para delinquir, y dice uno, ¿sí tendrá la prueba para imputar ese delito tan grave? Bueno, desde aquí, desde la barrera, lo primero que tendrá que hacer el fiscal es demostrar que efectivamente sí se cometieron esos otros dos delitos: constreñimiento al elector y corrupción al sufragante. Lo primero que tendrá que hacer es eso, y por eso decía, cada delito trae unos verbos rectores, es decir, en el Código Penal, en la parte especial, ustedes podrán ver en esos delitos cuáles verbos rectores trae y qué es el que indica cómo se desarrolla cada uno de esos delitos. El constreñimiento, y por eso hablábamos del constreñimiento. ¿El constreñimiento qué es? Obligar a alguien. ¿Será que Jonathan Vázquez obligó a 70,000 personas a votar por él? ¿O no es que el delito se cometa porque haya obligado a las 70,000 personas? Con que haya obligado a una se comete el delito. ¿Será que alguien fue obligado a ir allá a votar? Ahora, corrupción del sufragante. La corrupción ese delito, ¿cómo se manifiesta? Que de alguna o de otra forma extralegal se motivó a una persona a ir a votar por él. Ahí tendrá el fiscal una tarea bastante compleja para tratar de decirle, sí, es que Jonathan me corrompió a mí, para que alguien vaya y diga, Jonathan me corrompió a mí para que yo votara por él. Repito, estamos especulando desde la barrera. Lo primero que tendrá que hacer el fiscal será demostrar esos delitos contra la democracia, para después decir, mire, como cometió esos delitos en reiteradas ocasiones, fue que se cometió el concierto para delinquir. El concierto para delinquir, si bien es un delito autónomo, ¿qué quiere decir? Que no depende de otros. Sí, en este caso, desde mi punto de vista, el fiscal tendrá que demostrar primero que efectivamente se cometieron esos otros delitos, para que efectivamente pueda demostrar que se cometieron a partir de un concierto, porque efectivamente sí, así como se dice que ocurrió los hechos que están investigándose, para que se hubieran cometido no los pudo haber cometido una sola persona, tenía que cometerlos con el acompañamiento de otras para poder tener esa dimensión, lo cual personalmente tengo que decir, me genera muchas dudas en este momento, que no conozco las pruebas de la Fiscalía. Muy bien, sí, no se conocen las pruebas de la Fiscalía, pero frente a la posibilidad de que existan estas pruebas que ha dicho el fiscal, ¿cómo se defienden los acusados? ¿Cómo deben defenderse allí los acusados? Muy bien, el proceso penal tiene muchas opciones. Como abogado, ¿qué se le recomienda a un procesado cuando las pruebas son contundentes que permiten avisorar una posible condena? El proceso para eso trae unos mecanismos alternativos de determinación anticipada del proceso. Si la prueba es totalmente convincente y el defensor de cualquiera de los tres procesados, o de los tres, porque puede que los tres, tengo entendido que fueron tres defensores diferentes, puede que un defensor diga, mire, mejor no nos vayamos a juicio, nos van a derrotar, mejor aceptemos cargos o busquemos un preacuerdo con la Fiscalía. Es una opción completamente válida que tiene el proceso penal. De lo contrario, la otra opción es decir, vámonos a juicio y nos defendemos.
¿Y cómo nos podemos defender? Habrá que demostrar que ninguno de los procesados fue autor o partícipe de lo que ocurrió, porque puede ser que hayan ocurrido esos hechos, pero puede ser que los que hoy están procesados no hayan participado directamente, porque para nadie es un secreto que en una campaña electoral hay muchos líderes, hay muchos intereses, hay muchas fuerzas políticas apoyando un interés de que X o Y candidato gane. En ese juego, llamémoslo así, o en esa interacción, ¿estrategia podría ser? Otras personas pueden participar y pudieron haber sido las que cometieron el delito sin necesidad de que Jonathan haya incitado o promovido que eso se hubiera materializado como la Fiscalía lo ocurra. ¿Qué es lo importante? No estamos diciendo que sí hubo o no hubo delito. Hoy la Fiscalía la está investigando y la tarea será demostrar de la Fiscalía que fue Jonathan y las otras personas que sí lo cometieron. Por su parte, la defensa tendrá que demostrar que si bien pudieron haber ocurrido esos delitos, no fueron ninguno de los procesados, o en el último de los casos buscar un preacuerdo o una negociación si advierten que las pruebas los pueden llevar a una condena. Ojo, estamos explicando de lo que en este momento sería la participación de cada una de las partes ahora en la tarea de lo que sería el próximo encuentro entre el juez y los acusados. Ahora, acá hay un tema que para algunos se hace interesante, para otros preocupante, y es que en algún momento hablaron de una privación de la libertad. Esta situación podría darse, porque esto sería un tema para un próximo encuentro que tengo entendido sería como a 20 días más o menos. Bueno, esta es lo más dramático del proceso penal, la medida de aseguramiento. ¿Y qué es la medida de aseguramiento? Es privar de la libertad a la persona que está siendo investigada. Privar de la libertad en el proceso penal no quiere decir que la persona sea responsable, o el hecho de que la persona esté libre no quiere decir que la persona sea inocente. La privación de la libertad lo que busca básicamente es proteger tres fines constitucionales. El primero, el que la persona no sea un peligro para la sociedad. El segundo, que la persona no sea un peligro para las víctimas. Y el tercero, que la persona no sea un peligro para el proceso. Personalmente, y repito, puedo estar equivocado, pero es mi concepto personal, considero que la medida de aseguramiento no se hace necesaria en este proceso contra el alcalde Jonathan por las razones que dije anteriormente. No se cumplen esos fines constitucionales. Jonathan acudirá al proceso. Me gustó mucho algo que pasó con el señor juez y que es lo que todos han visto. El juez llama la atención de Jonathan y le dice: oiga, Jonathan, sí, preste atención a la audiencia, no esté pegado del celular. El juez, más que llamarle la atención, le está garantizando a Jonathan que escuche lo que le está diciendo la Fiscalía. Seguramente Jonathan, confiado en su abogado, dice: bueno, lo que diga el abogado será, y así ocurre muchas veces. Pero es muy importante que Jonathan escuchara lo que le estaba pasando, y parece ser que él no estaba escuchando porque estaba conectado al celular. Ahí el juez le garantiza, más que llamarle la atención, lo está protegiendo, y le estaba diciendo a Jonathan: escuche lo que está pasando, mire, está en una audiencia donde usted lo están vinculando al proceso, escuche lo que está ocurriendo. Pero de ahí a que Jonathan pueda ser un peligro para el proceso, para las víctimas o para la sociedad, personalmente considero que resultaría desproporcionado, inane, innecesario que el fiscal solicite una medida de aseguramiento. Si el fiscal lo hubiera considerado así desde el principio, lo hubiera solicitado. Entonces me llamó la atención como defensor, mi rol diario es el de defensor, que el fiscal no lo haya considerado. Y creo que al final dice, es lo que escucho, que el fiscal dice: voy a solicitar una medida de aseguramiento. El juez le dice: pero ¿por qué no me la dijo desde el principio? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el fiscal no advirtió una urgencia. Es que la medida de aseguramiento es lo más agresivo que hay en el proceso, porque las personas muchas veces terminan privadas de la libertad y al final terminan inocentes. Y lo mencionó, fue al final lo de la privación. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el fiscal o no estaba preparado para pedir una medida de aseguramiento, o lo que personalmente considero es que el fiscal no advierte que en el caso de Jonathan y los otros dos procesados se cumpla alguno de esos fines constitucionales. Repito, una medida de aseguramiento es lo más agresivo del proceso penal, porque es privar de la libertad a una persona. Pero además, una medida de aseguramiento, en este caso, en este delito particular, generaría más daño del que busca proteger. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, Jonathan fue el alcalde electo. Es el que hoy gobierna Barranca Bermeja.
privarlo de la libertad representaría nuevamente buscar un alcalde o tener un alcalde por un tiempo que no permitiría que se ejecute el plan de gobierno con el conocimiento que tiene el alcalde que lo desarrolló. Entonces, la que perdería nuevamente sería la ciudad, no independiente de este proceso. Y también algo que me ha llamado la atención, advertí una cantidad de víctimas. Personalmente, no sé qué va a pasar en la audiencia de acusación, que es donde se reconoce la calidad de víctimas, pero podría estar casi seguro que todas las víctimas que se presentaron, o las personas que se presentaron como víctimas en la audiencia de imputación, no necesariamente van a ser reconocidas como tal para el proceso, para el juicio, donde se investigará si fue responsable Jonathan o no de esos delitos. Precisamente se me anticipa sobre el tema, llama poderosamente la atención. Uno suponía que se iban a identificar como víctimas pues los candidatos que perdieron a la alcaldía, Claudia Andrade, el Bueno Altaona, pero aparecieron más queriendo acreditarse como víctima y lógicamente ahí pues las reconocen, ¿no? En esa audiencia. ¿Cuál sería el papel precisamente de estas víctimas frente a las audiencias que vienen? El Código de Procedimiento Penal le garantiza a las víctimas principalmente el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por eso me llamó la atención esa cantidad de víctimas. No sé en qué calidad o en qué condición se presenten como víctimas, pero inicialmente uno diría, toda esa cantidad de personas fueron víctimas de estos delitos o de pronto estaban pescando en río revuelto, con todo el respeto. Lo digo en este momento sin conocer el detalle y la condición de cada una de las personas que se presenta. El delito es un delito donde lo que se busca proteger es la democracia y el régimen de participación electoral. Por supuesto, al estar en medio de un proceso judicial que tiene relación con temas políticos, muy seguramente muchas personas se presentan más con el ánimo de político que jurídico, pero será el juez de conocimiento, el que todavía no conocemos, en la audiencia de acusación, donde después de escuchar a cada una de esas personas, porque cada una de esas personas tienen derecho a manifestarse, mire, yo soy víctima por esto y por esto. En esa audiencia. En la siguiente, en la acusación, el juez es el que dirá, vea, si lo voy a reconocer en este momento la calidad de víctima o no. Antes no se podrá, o no se puede afirmar que como tal son víctimas o no de ese proceso donde está siendo investigado el alcalde. Muy bien. ¿Cuándo se podría conocer la fecha de la audiencia, de la próxima? Muy bien, dependiendo de las circunstancias del proceso, hay unos términos para que se den la presentación del escrito de acusación. Como en este caso no hay privado de la libertad, la Fiscalía tendrá más de 120 días para presentar el escrito. Seguramente este fiscal, una vez decida presentarlo, lo hará en ese plazo o incluso antes de esa medida, antes de esos 120 días. Como no hay medida de aseguramiento, y aquí es lo importante, si hubiera dado la medida de aseguramiento, el fiscal tenía máximo 120 días para presentar ese escrito. Como no lo hay, no hubo medida, es decir, el alcalde está libre y los otros procesados están libres, el alcalde puede tomarse o esos 120 días, el fiscal puede tomarse esos 120 días o más para radicar el escrito de acusación. Con esa radicación del escrito de acusación es que vamos a conocer en qué despacho, en qué juzgado será en el que se juzgará al alcalde y se determinará si cometió los delitos o no los cometió. Es importante entonces lo que acaba usted de tocar, porque pues se ha dicho, no, que es que en 20 días que prácticamente viene la segunda audiencia. No, hay un periodo que no es rígido, es flexible. Como no hay privados de la libertad, el periodo se vuelve, llamémoslo así, flexible. Si hubiesen privados de la libertad, eran 120 días máximo, o si no, ellos recobrarían la libertad. Y el fiscal quedaría a la opción de presentarlo de acuerdo a unos plazos que por la congestión judicial muchas veces se toman más de los 120 días. Y ahí lo importante de que el fiscal no haya solicitado la medida de aseguramiento en su momento. Ahora, si el fiscal solicita la medida de aseguramiento, no tendrá el tiempo que quiera o no tendrá esa flexibilidad, sino que tendrá unos tiempos específicos contados, eso sí, 120 días a partir de la radicación del escrito de acusación para llevar a juicio. Ahora, para presentar el escrito son 120 días, tenía esa confusión, 120 días
para que presente el escrito de acusación. 4 meses, creo que es lo que tiene el fiscal. Como no hay medida de aseguramiento, esos 4 meses pueden ser un poquito más amplios. Muy bien, bueno, doctor, muchísimas gracias por permitirnos ampliar esta información hoy, una información que sigue siendo noticia en Barranca Bermeja y que a la expectativa nos tiene de lo que podría seguir siendo este juicio, ya dada esta audiencia de imputación de cargos contra el alcalde y contra estas 2 personas más que están involucradas en esta investigación. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Yanis. Saludos para todos. Importante este análisis de contexto informativo frente a la noticia política en ese momento en la ciudad. Atentos estamos en todo.